Entrevista con el historiador y periodista Felipe Piña, que en la actualidad está promocionando su libro sobre los gauchos de Güemes y está haciendo una obra teatral con el doctor López Rossetti. Bueno, Felipe, la primera pregunta que te quería hacer, con los resultados del domingo, hay un candidato que en su boca habla mucho de Alberdi, 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 Alberdi. Yo, habiendo estudiado un poco de historia, Alberdi y ese candidato presidencial son como el agua y el aceite. ¿Qué se puede decir de Juan Bautista Alberdi hablando en serio? Bautista Alberdi fue uno de los más grandes pensadores argentinos, sin ninguna duda, un tipo de una honestidad implacable, porque fíjate que él va cambiando su ubicación política a lo largo de su trayectoria, no por una cuestión de oportunismo, como suele ocurrir, sino porque se da cuenta que se ha equivocado en sus análisis. Y cada vez vemos un mejor Alberdi, ¿no? Con el paso del tiempo. De hecho, que yo creo que sus mejores artículos son los que se han reunido bajo el título de Póstumos, donde él, por ejemplo, critica duramente al liberalismo decimonónico o el pseudo-liberalismo, como dice él, de la Argentina, donde dice que los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Para ellos el opositor es enemigo que merece la cárcel y la muerte. Esto decía Alberdi en la década del 80, poco antes de morir, hablando de los liberales argentinos, ¿no? Un tipo que promovía la educación pública, que promovía el desarrollo industrial autónomo de la Argentina, que tenía como modelo las mejores cosas de Estados Unidos, que son justamente su modelo de desarrollo interno, ¿no? Esto de un mercado interno potente, con buenos salarios y altos niveles de consumo, ¿no? Eso es lo que Alberdi elogiaba de Estados Unidos, a la vez que criticaba el modelo imperialista hacia afuera de Estados Unidos, ¿no? En este sentido, coincidía con Sarmiento en que el modelo norteamericano de mercado interno era un modelo virtuoso que había que imitar, ¿no es cierto? Digamos que incluso creo que en su juventud tuvo ciertas simpatías por el rosismo. Sí, bueno, eso le pasó un poco a todos los jóvenes del 37, que incluso pensaron en presentarle su proyecto de país a Rosas, pero Rosas o no lo entendió o lo creyó un poco peligroso y ahí los comienza a perseguir, ¿no? Yo creo que equivocadamente, pero bueno, y eso transforma a los grandes pensadores del 37, en los cuales no tenemos que olvidar a Echeverría, que fue un tipo altamente interesante, muy maltratado por la historia literaria y la historia política argentina, que también tiene un interesantísimo escrito sobre cómo han perseguido y cómo han hambreado los gobiernos llamados liberales al pueblo argentino, un texto del año 51, 1851. Eh, y yo creo que ahí es una lástima ese desencuentro entre esa generación y Rosas. Y después, bueno, vendrá la persecución y vendrá el exilio. Y en el caso de Alberdi, un hecho muy curioso, muy interesante, y es el encuentro con Rosas en el año 57, 1857 en Londres, donde se produce este encuentro que a todos nos encantaría tener un bar el bar de Corta, para poder volver a ver la jugada de ese encuentro, este, donde Alberdi se acerca a Rosas y le dice que ha sido su encarnizado enemigo, que ha escrito un periódico en Montevideo que llamaba Muera Rosas, pero que entiende que en estas circunstancias le están haciendo un juicio en ausencia completamente injustificado, que se ofrece a ser su abogado. eh, y Rosas le agradece, le dice que qué mejor abogado puedo tener que el padre de la Constitución. Le agradezco a Alberdi, pero no se lo aconsejo por dos motivos. Primero, porque no tengo plata para pagarle, lo cual era cierto. Y lo segundo, porque no se lo van a perdonar jamás. Usted va a ser un maldito toda su vida por haber defendido a Rosas, ¿no? Así que quedan amigos. Hay una correspondencia interesantísima entre Rosas y Alberdi. Alberdi se ofrece a ordenar sus memorias. Bueno, empieza todo un vínculo muy interesante de estas dos personas que se habían odiado, que habían sido enemigos mortales en otro momento de su vida. Alberdi, un tipo muy poco valorado, me parece sumamente interesante, ¿no?
Además, su crítica a la guerra del Paraguay, él es muy Claro, bueno, furioso fíjate con la vos guerra del Paraguay. con qué se mete Alberdi, ¿no? ¿Por qué es maldito Alberdi? ¿Por qué no es querido por los sectores más recalcitrantes de la Argentina? Primero por la crítica, no solo crítica a la guerra del Paraguay, podía haberse quedado en la crítica. Escribe un libro que se llama La guerra del Paraguay. Escribe el crimen de la guerra un poco después de dos episodios bélicos tremendos, él estando en París. Uno es la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, y otro es la guerra franco-prusiana, que le provocan una sensación tremenda de una posible gran guerra mundial. Se está adelantando 30 y pico, 40 años a lo que va a venir. El libro es de 1871, un libro que causó una gran impresión en Europa cuando Jean Jaurès, que vino de visita a la Argentina, el gran pensador francés y legislador francés socialista, lo difunde en Europa. E incluso el último discurso de Jean Jaurès, previo a cuando se está declarando la Primera Guerra, llamada en aquel momento la Gran Guerra, porque nadie iba a pensar que iba a haber una Segunda Guerra. Nadie dijo la Primera Guerra Mundial, era la Gran Guerra. Bueno, ese discurso de Jean Jaurès en el Parlamento está basado íntegramente, casi íntegramente, en el libro El crimen de la guerra de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Cuando sale de dar ese discurso lo matan a Jean Jaurès, ¿no? Por pacifista, por oponerse a la guerra. Así que Abelardo también... Ramos, en Revolución y Contrarrevolución, te escribe el discurso entero y dice eso. El Colorado. Exactamente, el Colorado Ramos. Bueno, y además defiende a los caudillos, ¿no? Defiende al Chacho. Habla de la barbarie de Sarmiento en la ejecución del Chacho, ¿no? De cómo lo matan al Chacho y todo eso. O sea que tiene una autocrítica muy fuerte de sus pensamientos previos en ese contexto. Y insisto con esto, no por conveniencia, porque esto lo va a, a convertir en un maldito para siempre, ¿no? El haberse opuesto a semejante causa como la guerra del Paraguay, ¿no? O inclusive también tiene un antimitrismo declarado. Él es un hombre de un Bueno, antimitrismo, él es el gran enemigo, yo creo que el mejor enemigo de Mitre, el mejor sin duda. enemigo que puede tener Mitre en el sentido del enemigo con más quilates intelectuales, el tipo que desnuda un poco la factura histórica de Mitre en un libro extraordinario que les recomiendo que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, es un librazo de Alberdi, donde dice, entre otras cosas, es un libro dedicado a Mitre prácticamente, eh, que, donde dice, por ejemplo, que Mitre construye la historia exaltando virtudes en otros que cree que son propias, ¿no? Exaltando en Belgrano determinadas cosas, exaltando en San Martín, como si fueran virtudes propias de él, que por supuesto dice de las cuales carece en absoluto, ¿no? Bueno, después él escribe un libro que muy poco conocido, que es el Faustino, que es una respuesta al Facundo, ¿no? Una respuesta literaria extraordinaria y contundente al Facundo de Sarmiento, ¿no? Que es un libro altamente recomendable. Sí, digamos, es uno de los grandes, es de la generación del 37, si coincidís conmigo, uno de los más lúcidos y uno de los más críticos, digamos, que no se apegó al poder Sí, como si hizo Sarmiento, por ejemplo. sí, 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 yo no sé qué hubiera pasado con Echeverría porque muere muy joven y no llega a ver el 80, ¿no? Pero Echeverría también era un tipo interesante que no llegó a, bueno, tiene libros extraordinarios, ¿no? El dogma socialista, bueno, pero no llegó a la producción literaria que llegó Alberdi, pero yo creo que tiene que ver también con una cuestión de morir joven y morir, no vio, por ejemplo, la caída del rosismo y todo lo que vino después, ¿no? Otro elemento que también se ha puesto en la escena pública, también reivindicado por la derecha, ya que lo nombramos al Colorado Ramos, ahora la derecha se encanta con Roca, con Roca, con Roca, con Sí, Roca. Pero Roca sí. ha sido reivindicado inclusive por revisionistas, por Ramos. Sí, un sector de revisionismo, fundamentalmente Jorge Abelardo Ramos, dice muy polémicamente, porque podemos discutir bastante, que Roca era en definitivo un representante del interior, ¿no? Cosa que es una verdad a medias que deberíamos completar diciendo es un representante de la Liga de Gobernadores del Interior, es decir, de la oligarquía del interior, ¿no? Contra la oligarquía porteña, si querés, o balanceando un poco el poder de la oligarquía porteña,
Pero una vez en el poder, Roca es completamente funcional a esa oligarquía porteña, ¿no? Esa supuesta rebeldía se le va muy rápidamente cuando se convierte en presidente y es un tipo funcional a los intereses de la oligarquía porteña. Ella con una capacidad política extraordinaria y con una idea muy poco liberal de darle al Estado todo el poder hasta llegar al punto de pelearse con la iglesia, ¿no? Fíjate qué estatista que era Roca, ¿no? En ese punto. O sea, él decía que para transformar la Argentina necesitaba que ese Estado fuera muy poderoso y por lo tanto le disputa a quien tenía un nivel de poder extraordinario en ese momento, que era la Iglesia, cosas tan importantes como el registro civil. El registro civil, fíjate que es ni más ni menos que quien elaboraba los padrones, ¿no? No, no por nada se decía, se dice la parroquia, todavía los radicales dicen la parroquia 9, la parroquia 10, tiene que ver con que se votaban las iglesias, con padrones eclesiásticos. Roca le quita a la iglesia el registro civil, con lo cual le quita poder económico y poder político. Poder económico porque cada gestión que tenías que hacer le pagabas a la iglesia. Nacimiento, defunción, casamiento, todo eso. Felipe, ¿le molesta que interrumpa la grabación un segundo que tengo que hacer una cuestión? ¿Solucionar No, algo? no, ningún problema. Bueno, que igualmente Ramos era específicamente polemista, era específicamente polémico. Sí, 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 le gustaba polemizar. Para mí la polémica más rica es la que se da con Milcíades Peña en la revista Fichas, una polémica famosa que Milcíades convierte en libro después, ¿no? Donde él lo acusa a Ramos de neoestalinista. Ramos venía del Partido Comunista. Y bueno, es una polémica muy interesante, ¿no? Sobre los modelos de desarrollo. eh, Peña, un cuadro del trotskismo histórico, ¿no? Así que sí, es un debate altamente interesante que se dio a fines de los 50. Estamos hablando de la prehistoria. Pero bueno, pero muy interesante. Lo decía porque la figura de Roca, que hoy es reivindicada por la derecha, Mm. digamos que es reivindicada por Es reivindicada parcialmente, yo diría, porque esto de la iglesia no te lo cuentan, no te hablan de la ley 1420, ¿no? Que fue sancionada durante la presidencia de Roca. Quizá uno de los avances más importantes en la historia de la educación argentina, impulsada por Sarmiento y convalidada por Roca, digo, ¿no? 1884. Es decir, que son recortes. Quizá lo que más les gusta de Roca sea su rol de genocida en la campaña del desierto, ¿no? Papel que comparte, hay que decirlo, ¿no? Él no fue el único genocida ni fue el más genocida, ¿no? En cantidad de muertos compite con Alsina y compite con Rosas, en cantidad de muertos en la campaña del desierto, que tiene diferentes momentos, ¿no? Sí es el que logra la victoria final y el que captura nada más y nada menos que 14.000 prisioneros, ¿no? Que ahí habla un poco del cambio de concepción de esa élite, esa burguesía terrateniente que necesita mano de obra y lo que va a tomar ahí mano de obra esclava prácticamente, esos 14.000 prisioneros que van a ser destinados, las mujeres y las niñas a casas de familia, los hombres a los obrajes madereros y azucareros, ¿no? Eso es un verdadero horror, ¿no? Pero no es el que más indios matas, como dice la gente, indios, ¿no? Comparte el podio con Rosas y con Alsina, en ese sentido. Yo digo que inclusive el primer Perón también rescata de Roca eso de construirse Bueno, Perón pueblos. era muy roquista, ¿no? Por eso, Era muy roquista, pero fíjate vos cómo le pone a los ferrocarriles nacionalizados, Perón, ¿no? Le pone Roca, le pone Urquiza, le pone Mitre, ¿no? Bueno, por supuesto, después, indiscutible, Belgrano y San Martín, ¿no? Pero le pone esos nombres. Perón era un hombre educado en el colegio militar, profesor de historia militar, muy mitrista y muy roquista y el revisionismo es fuertemente posterior a la caída de Perón, ¿no? Yo creo que hay una frase fundante de Leonardi que habilita el revisionismo cuando Leonardi dice ni vencedores ni vencidos. Eh, Ahí hay como una fuerte revisión histórica de algunos peronistas, que había arrancado quizá con Forja, ¿no? Jaureche, Scalabrini, pero que van a cobrar fuerza a la caída del peronismo. Fíjate que
durante el peronismo, si vos ves los famosos libros escolares del peronismo, aparece Sarmiento, aparece Mitre, aparece Roca. No hay una reivindicación del indio, por ejemplo, o cosas por el estilo. Eso más bien es posperonista, ¿no? Eh, y sí hay, por ejemplo, algunas cosas como lo de la guerra del Paraguay, ¿no? La devolución de los trofeos tomados al Paraguay o ese tipo de cosas. Pero la historiografía peronista durante el primer peronismo no es revisionista. Eso corresponde más bien a lo que viene después de la caída de Perón, ¿no? Peña, cuando habla de Roca, creo que es el primero que le empieza a pegar a Roca, que es, digamos, la visión de la izquierda argentina, ¿no? Es el uno de los primeros. Mircea Peña es uno de los primeros, bueno, muy antiperonista, ¿no? También es uno de los que les pega a Roca y que lo emparenta con el peronismo, en el sentido del primer partido no sé si de masas, pero el primer partido organizado con comités, como era el roquismo, el PAN. Sí, bueno, son muy interesantes los libros de Milcíades. Fundamentalmente creo que aportan un material documental extraordinario, los 7 tomos de Milcíades Peña. No necesariamente uno tiene por qué coincidir, más bien es difícil coincidir con todo lo que plantea Milcíades, pero bueno, es un tipo un análisis muy agudo y además con mucho humor, que se agradece mucho en la historia, ¿no? Es un tipo Tiene, irónico. le pega de manera muy violenta al mito fundador, es muy duro con la Revolución de Mayo, Peña. Claro, claro, él es durísimo con el mito fundante y también con la agresión estalinista que estaba muy en boga en el momento que él escribía. Era la época de Puig Gross, la época de Leonardo Paso, historiadores que hablaban del feudalismo en América y él, con toda razón, rebate esa tesis falsa, ¿no? De un sector del marxismo de que América Latina era feudal, ¿no? Eso por supuesto que no, era absolutamente capitalista, ¿no? Y entonces, incluso Rosas, en el caso de Rosas es absolutamente contundente. Rosas fue un gran capitalista, un tipo que empieza la incorporación argentina al mercado mundial, plantea él, comienza con Rosas, no con Mitre. Te quería preguntar, ya que, ¿cómo ves que, digamos, con este auge de las nuevas derechas, ese uso que están haciendo de la historia tan maniqueo, lo has visto antes o ves como que ahora Sí, hay yo como un uso más? primero me permito no una corrección para nada, sino una observación. Yo no uso el término nueva derecha, ¿no? De nueva no tienen nada. Es verdad. Tiene nuevo la incorporación de gente joven, que tampoco es tan nuevo en la derecha. La derecha siempre tuvo un público juvenil, adherente. De nuevo no tienen nada. O sea, sus mensajes y sus contenidos son los mismos de la derecha histórica, del siglo XIX y del siglo XX, inclusive de las derechas más recalcitrantes, ¿no? Del fascismo, del nazismo. La misoginia, la defensa del autoritarismo, el racismo, son todos valores que la derecha siempre defendió y yo no creo en absoluto que haya una nueva derecha, ¿no? Para nada. Pero sí, la historia siempre es un elemento de combate muy potente en la derecha. Primero porque se creen los dueños, ¿no? Ellos usan una palabra que para mí es hermosa, que es tradición, se la apropian. La palabra tradición es una palabra hermosa, es una palabra que habla de nuestra cultura, de nuestros antepasados, nuestra música, y sin embargo ha sido apropiada por esta gente cuando te hablan de la tradición, vinculándola a la herencia no como algo cultural, sino algo patrimonial, ¿no? Entonces creo que es muy importante discutir sentido ahí, ¿no? No entregarnos a que ese vocabulario sea manejado por ellos, ¿no? O incluso la palabra libertad. Bueno, la palabra libertad ni hablar, la palabra libertad es una palabra que nace a la política, bueno, de toda la vida, pero con mucha fuerza en la Revolución Francesa, ¿no? Donde realmente aparece un liberalismo político que plantea muchas cosas que ellos dicen defender porque va en sentido completamente contrario, ¿no? Eh, es una libertad, es un anarcocapitalismo que evidentemente no tiene nada que ver con la libertad, ¿no? Porque la palabra Facón Grande era libertaria, digamos, los libertarios eran libertarios de la Sí, sí, izquierda. libertario era el Radovisky, era Wilkens, era Facón Grande, era Auterelo, qué sé yo, los héroes
de la Patagonia Rebelde, los miembros de la FORA. De hecho, en la Argentina existe desde principios del siglo XX la Federación Libertaria Argentina, ¿no? La FLA, que fue el centro de todos los anarquistas históricamente en Argentina, ¿no? El libertario estaba asociado históricamente, incluso en España también, al anarquista, al pensador de extrema izquierda, ¿no? Al anarquista de extrema izquierda. Digamos que se ha perdido o pensás una cierta batalla cultural en ese tipo de cuestiones. Se pierde si no la das, qué sé yo. Yo creo que hay que aclarar, que hay también una usurpación del lenguaje en ese sentido, ¿no? Bueno, que obviamente está mal empleado el término, ¿no? De libertario, hablando de gente que lo que menos quiere es la libertad, ¿no? Me parece a mí. Cuando se habla, por ejemplo, de que la rebeldía se ha vuelto de derecha, digamos, vos ves como esa bananerización de la política, digamos, en los últimos años. Sí, yo creo que sí, sí. Hay primero una baja absoluta del nivel político en los debates. Fíjate que estamos en campaña electoral y nadie habla de qué carajo va a hacer con este país, ¿no? Digamos, qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer. Este, Estamos más bien hablando de qué hace el candidato, qué deja de hacer, si está de novio o no sé. Eh, Eso es de quitarle valor a la política, ¿no? No, no hablamos de política, hablamos de los políticos, lo que no tiene nada que ver con hablar de política, qué significa la política, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante. Y aparte es evidentemente lo que se quiere, porque alguien que se presenta como la antipolítica no le conviene mucho hablar de política, ¿no? Sí, se puede decir que después del 2001 dejamos de debatir instituciones y si no personas, digamos, va dividiendo la pregunta. Sí, De ese 2001, compleja. qué nos quedó de Sí, ese 2001? sí, el 2001 fue una ruptura. Yo creo que la política venía muy dañada antes del 2001. Yo creo que hubo un daño, me acuerdo de un libro muy interesante de Oscar Landi, ¿no? Es un gran sociólogo, que planteaba el quiebre del vínculo, del contrato social entre la gente y los políticos con el año 87, con las Felices Pascuas, ¿no? Ahí hubo una fuerte ruptura del vínculo de la gente con la política que se acentuó con el desengaño del menemismo, ¿no? Eh, y que por supuesto estalla muy fuertemente en el 2001. Ahí hubo tres desengaños, ¿no? El de Alfonsín, el de Menem y el de la Rúa, que de la Rúa era la salida de la corrupción, la salida de los años horrendos de Menem y terminó siendo peor que Menem, ¿no? Entonces, el 2001 efectivamente es un año de quiebre, pero de un proceso de deterioro previo, ¿no? Porque si no, parece que todo empezó en el 2001 y por supuesto que no es así. El 2001 significó un nivel de quiebre total, quiebre económico, quiebre moral, quiebre de la creencia en que la política puede cambiarte la vida, quiebre en la confianza de la moneda, del banco, bueno, de ya todo. Es el quiebre de la confianza, ¿no? La verdad que a mí me parecía increíble que se pudiera reconstruir el país, viviendo el 2001, el 2002, que fue un año tremendo, ¿no? Porque en realidad las consecuencias se sintieron sobre todo en el 2002. Bueno, la verdad que era impensable que este país se pudiera reconstruir, ¿no? Para hacer como dos cosas puntuales sobre eso. Esta elección, algunos dicen que se parece a la de 89, digamos, como una especie Sí. de discurso antiestado que está tomando cierto mainstream, y algunos candidatos que hablan de privatizaciones o de discurso liberal. ¿Vos ves como ese cierto parecía el 89? No, bueno, para nada, porque la campaña del 89 el único tipo que hablaba de ajustar era Angelós, el candidato del oficialismo que decía que tenía un lápiz rojo. El candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, hablaba de salariazo, revolución productiva, tomar las Malvinas a sangre y fuego, o sea, un discurso ultranacionalista y ultraperonista, ¿no? Que es traicionado a los 10 segundos de asumir el poder. Pero la campaña electoral en ningún momento Menem se presentó como un candidato neoliberal, en absoluto.
Eso fue, lo dijo él. Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Lo dijo claramente. Entonces, no, para mí no tiene, no se parece para nada a la del 89. En la situación económica tampoco, digamos. Situación económica, bueno, no es incomparable, porque estamos viendo la hiperinflación, teníamos 180% de inflación mensual. No sé si alguien se puede hacer una idea, ¿no? De la gente joven que nos está viendo, qué significa tener 180% de inflación en un mes. O sea, que vos ibas y esto no es un chiste, o sea, ibas al supermercado y en el changuito te remarcaban los precios, el camino de la góndola a la caja, no había precios, era la desesperación total. Entonces, los tipos hicieron una campaña, los tipos, digo, los dueños del poder, hicieron una campaña extraordinaria donde la culpa de todo eso la tenía el Estado. Y entonces terminaron convenciendo a la gente que la solución era terminar con el Estado, ¿no? Y eso fue lo que pasó después. Y, digamos, Menem tuvo las riendas del poder para hacer lo que quisiera, lo que quiso, digamos. Sí, Menem fue un instrumento, claramente, un instrumento que se benefició seguramente, personalmente, bueno, corrupción mediante y demás, pero fue el instrumento de los grupos de poder, ¿no? Con toda claridad. Yo cuando lo entrevisté a Martínez Dios me dijo, el gobierno de Menem y Cavallo está haciendo lo que nosotros no pudimos hacer en el 76, ¿no? Que era privatizar, era bueno, todo lo que se hizo. Y además él lo dice claramente, lo podés ver en la entrevista en mi canal de YouTube, Sí, la vi, él lo extraordinario. dice claramente, es mucho mejor hacer estas cosas con consenso que con una dictadura militar, lo dice Martínez Dios, ¿no? Así que no hay mucho más que agregar sobre qué características tuvo el menemismo eh, como elemento de complemento de lo que necesitaba el poder en esa etapa del desarrollo capitalista, que es nada más y nada menos que el momento del consenso de Washington, ¿no? Estamos hablando del 89 en adelante, caída del muro, consolidación del modelo capitalista rentístico y financiero. Bueno, eso se hizo. Un país que no necesitaba trenes, ¿no? Destrozaron los trenes porque ¿para qué queremos trenes si nuestro modelo no es productivo? Y es la red ferroviaria más grande de América, de Sudamérica, prácticamente fue desmantelada en pocos meses, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra. Exacto. Sí, No, sí, te hago la última pregunta. bien. ¿Cómo no? Se hace, o se ha dicho muchas veces, para mí correctamente, que Néstor y Cristina son hijos del 2001. Sí. Mauricio Macri y Javier Milei, ¿también? No sé, no sé, creo que no, no, me parece que no, no, es más tardía la cosa y creo que Macri fue un tipo que medio surge ante la ausencia de oposición que tenía el kirchnerismo en su mejor momento, ¿no? Quizá un exceso de confianza de que se necesitaba una oposición y se lo deja crecer creyendo que era inocuo, ¿no? Ignorando, yo creo que cometiendo un gravísimo error político, ignorando que Macri era Macri, ¿no? Es decir, un representante de las familias más poderosas de la Argentina y por lo tanto una persona al que el poder le iba a poner toda la ficha, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un error de subestimación que se pagó carísimo, ¿no? Y Milei creo que es un producto de los medios, eh, tratando de inventar un contrapeso a Macri en algún momento, y bueno, que creció de una manera exponencial en el medio del vacío, vacío de ideas, hartazgo de la gente, bueno, aprovechando todo eso, ¿no? La bronca de la gente con la política. Y pasa algo muy curioso, ¿no? En la historia electoral la gente siempre decía lo voto porque este tipo ya ejerció el poder, porque tiene experiencia, ¿no? Y el voto de Milei tiene que ver con que este tipo no tiene la más mínima experiencia, ¿no? Que nunca pisó un cargo público ni ejerció un cargo público. Es algo realmente llamativo, ¿no? También, entre tantas cosas que podrían llamarnos la atención del tipo. Además de un excelente manejo mediático, el uso de las redes como TikTok y todo ese tipo de cosas que la política tradicional, por decir así, despreció y olvidarse del voto joven, por ejemplo, que es un voto muy importante en estas elecciones, donde ya los chicos votan a partir de los 15, 16 años, depende de cuándo cumplan la edad, ¿no? Pero hay votantes de 15 años habilitados a votar, ¿no? Eh, Eso fue un sector completamente abandonado
por la llamada política tradicional, ¿no? Un Y fue gobierno que tuvo, muy bien captado por ellos, ¿no? un gobierno que tuvo un vacío político importante el actual. Por supuesto, por supuesto. Y un vacío de contenido, ¿no? De cero épica. Cuando tuvo la oportunidad de la épica no la usó. Hizo una cadena nacional para la estatización de Vicentín y después se desdijo a la media hora, ¿no? Y el costo político lo pagó igual, por ejemplo. Así que bueno, daría para un seminario todo esto, pero bueno, espero Bueno, que sirva. para finalizar, sé que escribiste el libro de Güemes para promocionarlo. También yo me lo quiero. Sí, sí, Me dijeron que la es un verdad buen que libro. sí, muy contento con el libro Los Güemes, porque me parece que es un personaje que... la familia Güemes, por eso le puse Los Güemes, una familia para rescatar, una familia que lo dio todo por la independencia. Pues fíjate que el dispositivo de la guerra gaucha, como lo llamó Lugones, frenó 9 invasiones españolas a la Argentina entre 1815 y 1821. Bueno, un personaje muy interesante, un gran gobernador de gran arraigo popular, llamado el padre de los pobres por sus paisanos, y un tipo que odiado por Buenos Aires, ¿no? Que no le mandaba una bala, digamos, así que sus armas eran básicamente tomadas al enemigo, así que bueno, sí, muy contento con los Güemes. Bueno, ahí Felipe dejo de grabar y te comento una cuestión. Dale.